Mi nombre es Andrés y desde hace años trabajo como vigilante nocturno en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. No es el tipo de rascacielos moderno de cristal y acero, sino una construcción antigua, de los años 70, con pasillos largos, ascensores pesados y un silencio denso que cae cuando cae la noche. Al principio, el trabajo me parecía una bendición. No había tráfico, no había compañeros molestos, ni jefes encima. Solo yo, una linterna, las cámaras de seguridad y el sonido de mis pasos resonando en la oscuridad. Era un espacio que me pertenecía. Pero hace poco algo cambió. Todo comenzó una noche tranquila. Estaba revisando las cámaras en la cabina de vigilancia, tomando café y esperando que pasara el turno. Las pantallas mostraban los mismos pasillos vacíos de siempre. Sin embargo, en la cámara del piso 12 noté algo que no cuadraba. Una silla que normalmente estaba junto al escritorio de la oficina 1203 ahora estaba en medio del pasillo. Pensé que quizá alguien la movió durante el día y olvidaron regresarla. No era gran cosa, pero cuando fui a comprobarlo, la silla ya no estaba en el pasillo. Volvía a estar en su sitio. Pensé que quizás la imagen se había congelado o que el sistema tenía fallos. Volví a mi puesto, reinicié la cámara y revisé la grabación. Pero ahí estaba, se veía como la silla se movía sola. Lentamente, como empujada por algo invisible. Tuve que detener el vídeo. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. A pesar de los años trabajando en ese edificio, nunca había visto algo así. Intenté tranquilizarme, tal vez fue un error técnico, me repetí. Pero no lo era. Esa fue la primera noche en que lo sentí. La presencia. No sabría cómo describirla. No era un ruido específico, ni una figura clara. Era como una presión en el ambiente. Como si alguien más estuviera respirando conmigo en la habitación, aunque no hubiera nadie más. Las noches siguientes fueron peores. Empecé a escuchar sonidos extraños. Golpeteos lejanos. Voces que susurraban mi nombre desde oficinas vacías. En una ocasión, mientras caminaba por el piso 8, sentí un frío tan intenso que tuve que detenerme. No era normal. Incluso con el aire acondicionado encendido, ese tipo de frío no se siente. Era un frío que venía desde dentro del edificio, o desde dentro de mí. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, escuché cómo se cerraban varias puertas a la vez. Fui a revisar y todas estaban abiertas. Cuando regresé a la sala de control, la puerta estaba entrecerrada, aunque yo mismo la había dejado cerrada con seguro. El colmo fue cuando encontré una nota sobre mi escritorio. Una hoja blanca, doblada en 4, con una sola frase escrita con bolígrafo negro. No estás solo. Me quedé paralizado. Nadie más tenía acceso al edificio a esas horas. Revisé las cámaras frenéticamente, pero no había ni rastro de alguien entrando o saliendo. Me pregunté si tal vez lo había escrito yo mismo y olvidado, pero no reconocía la letra. Y además, ¿por qué haría eso? Esa noche no volví a cerrar los ojos. Y desde entonces, cada noche parece más pesada. El edificio entero me observa. Las sombras parecen moverse. Las cámaras muestran reflejos que no deberían estar allí. Y lo peor es que, poco a poco, siento que algo me llama. Que me espera en algún lugar del edificio. Como si yo no fuera el vigilante, sino el vigilado. Miércoles, 3 de la madrugada. Aquella noche comenzó igual que las anteriores. El vigilante del edificio, Andrés, había decidido permanecer cerca del piso 12, donde en las últimas semanas ocurrían cosas fuera de toda lógica. Las luces parpadeaban sin razón, los objetos cambiaban de lugar, y las cámaras captaban distorsiones inexplicables. Pero lo que pasó esa madrugada no se parecía a nada anterior. A las 3:12 de la madrugada, mientras revisaba los monitores de seguridad, Andrés notó que la cámara del ascensor mostraba un error. Una imagen congelada, pero al fondo, en una esquina de la pantalla, se veía una figura oscura. No se movía,
No se distinguía bien, pero estaba ahí. Parecía estar mirando directamente a la cámara. Andrés sintió un escalofrío. Apretó el botón para cambiar de ángulo, pero la imagen seguía igual, congelada, borrosa, inquietante. Decidió subir al piso 12 nuevamente. El ascensor no respondía, así que tomó las escaleras. Cada peldaño que subía parecía más pesado que el anterior, como si una presión invisible lo oprimiera. Al llegar, todo parecía en calma, pero el aire se sentía denso, como cargado de electricidad. El pasillo estaba oscuro. Andrés encendió su linterna, y el haz de luz cortó la oscuridad de forma irregular. Fue entonces cuando lo escuchó, un murmullo. Una voz lejana, como de una mujer, que parecía llamarlo por su nombre. Andrés. Andrés. ¿Quién anda ahí?, preguntó, con voz firme aunque temblorosa. No hubo respuesta. Caminó lentamente por el pasillo, deteniéndose frente a una de las oficinas más antiguas del piso. La puerta estaba entreabierta, aunque él estaba seguro de haberla cerrado la noche anterior. Al empujarla con suavidad, la bisagra rechinó con un sonido prolongado y antinatural. Dentro, la oficina estaba completamente a oscuras. La linterna iluminó una mesa con papeles esparcidos, pero había algo más, una silueta de pie, justo al fondo, inmóvil. Andrés retrocedió de inmediato, pero al parpadear, la figura ya no estaba. Corrió a revisar el resto del piso, pero no encontró nada. Volvió al puesto de vigilancia, intentando calmarse, pero cuando se sentó frente a las pantallas, notó que una de las cámaras apuntando hacia la azotea se había activado por sí sola. Mostraba una figura caminando en círculos, con movimientos lentos y mecánicos. La azotea estaba cerrada con llave, y él tenía la única copia. Tomó sus llaves, respiró hondo y subió a la azotea. Al abrir la puerta, el viento lo recibió con una ráfaga helada. El cielo estaba cubierto de nubes densas, y las luces de la ciudad apenas se filtraban entre ellas. Caminó con cautela. No había nadie. Pero al llegar al centro, algo lo detuvo. Había marcas en el suelo, huellas, como si alguien hubiese estado girando sobre sí mismo, trazando un círculo perfecto. En el centro del círculo, un objeto, una pequeña caja de madera antigua. Andrés la recogió, dudando si abrirla o no. Pero cuando lo hizo, solo encontró un papel. Una nota escrita a mano: ya te vio. Andrés sintió como el viento se detenía. El silencio era absoluto. Se giró instintivamente hacia la entrada de la azotea. Estaba abierta. Pero ahora, una figura se encontraba allí, bloqueando el paso. Alta, delgada, cubierta por una oscuridad imposible. No se movía, pero su presencia era abrumadora. Andrés retrocedió, sintiendo como su cuerpo comenzaba a temblar. ¿Qué quieres?, preguntó, sin recibir respuesta. La figura no respondió, pero dio un paso adelante. Andrés corrió hacia el costado, buscando una salida, un escape, pero no había otra forma de bajar. Al borde del edificio, sintió la presencia acercarse más y más. Cerró los ojos, esperando que fuera solo una alucinación. Pero cuando los abrió, estaba solo. La figura había desaparecido. La caja también. Solo quedaba el viento y el eco de su respiración agitada. Volvió al interior, bajó rápidamente y se encerró en el puesto de vigilancia. Pasó el resto de la noche mirando fijamente las pantallas, esperando que volviera a aparecer. Pero no lo hizo. Amaneció. Cuando los primeros rayos del sol entraron por las ventanas, Andrés decidió reportar lo ocurrido a su supervisor, pero nadie contestó. Reprodujo las grabaciones de las cámaras, pero todas las imágenes de esa noche estaban corruptas. Nadie más pareció notar lo que había pasado. Después de aquella noche, comencé a tener problemas para distinguir los límites entre la realidad y las visiones. Dormía poco, y cuando lograba cerrar los ojos, soñaba con corredores infinitos, puertas que se abrían solas y figuras que me observaban desde la oscuridad.
Volvía al trabajo cada noche como si nada hubiera ocurrido, pero dentro de mí, algo ya no era igual. Me sentía vigilado, como si la entidad del piso 12 no me hubiera dejado en paz. Era como si al mirarla directamente, le hubiera dado permiso para quedarse, para seguirme. Una madrugada, mientras revisaba las cámaras de seguridad, noté algo extraño. En el monitor correspondiente al piso 12, las imágenes comenzaban a distorsionarse. Un efecto de ondas cubría la pantalla, como si alguien hubiera metido los dedos en el agua. Pero no era una falla técnica. Esa distorsión tenía forma. Una figura, alta y desdibujada, parecía mirar directamente al lente de la cámara. Y luego, como si supiera que yo la estaba observando, levantó una mano lentamente y apuntó hacia mí. Me levanté de golpe. El corazón me palpitaba en las sienes. No estaba seguro si había sido una ilusión, pero el frío que me invadió en ese momento era demasiado real. Decidí subir una vez más al piso 12, convencido de que necesitaba respuestas. Cuando llegué, el silencio era absoluto. Las luces del pasillo parpadeaban de nuevo, pero esta vez con más intensidad. Como si la energía del lugar fuera drenada por algo, por alguien. Caminé con la linterna en mano, repasando cada rincón. Entonces, lo escuché, un zumbido sutil, casi como una frecuencia que apenas se percibe. Al girar en la esquina más alejada, encontré una de las puertas de oficina abierta, una que siempre había estado cerrada. En el marco de la entrada, vi marcas, arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado salir o entrar desesperadamente. Entré, guiado más por la curiosidad que por la lógica. Era una sala vacía, sin muebles ni escritorios. Solo había un espejo antiguo, empotrado en la pared. Un objeto que juraría que no estaba allí las noches anteriores. Me acerqué al espejo. La imagen que devolvía era incorrecta. Mi reflejo estaba allí, sí, pero algo no coincidía. Mis movimientos eran más lentos, y detrás de mi reflejo había alguien más. Una silueta oscura, sin rostro, de pie justo a mi espalda. Me giré de inmediato. Nadie. Silencio. Volví a mirar el espejo, y ya no había reflejo alguno. Solo oscuridad. Retrocedí lentamente, sintiendo como el aire comenzaba a pesarme sobre los hombros. Salí de esa oficina y volví a cerrar la puerta, asegurándola con la llave del supervisor. No sabía si servía de algo, pero necesitaba una barrera, aunque fuera simbólica. Esa misma noche, empecé a dejar notas para mí mismo. No entres al piso 12, decía una. Otra, escrita con mi propia letra y pegada al monitor de seguridad. Si escuchas tu nombre, no respondas. No recordaba haberla escrito. Todo el edificio parecía conspirar contra la lógica. Puertas que se cerraban solas, luces que encendían en habitaciones vacías, sombras que se deslizaban por los pasillos. A veces, los objetos cambiaban de lugar por sí solos, y otras veces desaparecían por completo. Una noche decidí llevar una grabadora de audio y dejarla encendida durante todo mi turno. Al día siguiente, al revisar la cinta, escuché algo que me heló la sangre. A las 2:37 de la madrugada, cuando supuestamente estaba solo en mi puesto de vigilancia, una voz susurró mi nombre. No era mi voz. No era humana. Era un murmullo denso, grave, como si viniera de lo más profundo de la tierra. Rebobiné y lo escuché varias veces. La voz decía: Andrés, ya cruzaste la puerta. Esa noche tomé la decisión de renunciar. Pero algo me impidió hacerlo. Como si dejar el edificio fuera imposible. Como si yo ya perteneciera a él. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando volví a encontrarme con esa sensación indescriptible. Estaba en el 10º piso, justo al lado del archivo general. Era un área rara vez usada, un rincón olvidado del edificio donde los documentos antiguos se acumulaban como capas de polvo en la memoria. Me había prometido no volver a ese sector después de lo ocurrido la semana anterior, pero algo, no sé qué, me empujó a regresar.
Avancé con la linterna en mano, sintiendo como cada paso retumbaba con un eco imposible. El silencio era tan espeso que parecía absorber el sonido de mi respiración. Cuando me detuve frente a la puerta del archivo, la vi. Estaba entreabierta. Nadie usaba esa sala, y yo mismo la había cerrado con llave. Tragué saliva, revisé mi llavero. La llave seguía ahí, colgando intacta. Entré lentamente. El aire allí era diferente, denso, con un aroma extraño, como papel mojado mezclado con óxido. La linterna iluminaba filas de estantes repletos de carpetas sin nombre. Entonces lo escuché, una voz. Débil, femenina, pero no humana. Susurraba mi nombre desde el fondo de la sala. Andrés. Me congelé. No era un eco, no era imaginación. Sonaba como si estuviera justo detrás de uno de los estantes. Apagué la linterna por reflejo. La oscuridad me abrazó, y el susurro se volvió más claro, más insistente. Andrés, ya estás dentro, no salgas. La linterna volvió a encenderse sola. Una ráfaga de luz atravesó la habitación, revelando por un segundo una figura delgada, encorvada, entre los estantes. Su rostro no era rostro. Era como si tuviera una máscara hecha de retazos de papel arrugado, con manchas de tinta negra que goteaban desde donde deberían estar sus ojos. Grité y retrocedí, tropezando con una silla vieja que cayó al suelo con un estruendo metálico. La figura desapareció, pero el eco de su voz se mantuvo. Corrí. Atravesé los pasillos sin mirar atrás, hasta llegar al vestíbulo del edificio. Allí, bajo la tenue luz de las cámaras de seguridad, intenté recuperar el aliento. ¿Qué era eso? ¿Por qué me llamaba por mi nombre? Encendí las pantallas del sistema de vigilancia, buscando desesperadamente alguna imagen que pudiera confirmar lo que había visto. Y ahí estaba. En el monitor del 10º piso, parada frente a la cámara, la figura de antes, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada como si me observara. De pronto, la imagen parpadeó, y ahora estaba más cerca. Otro parpadeo. Frente a la lente. Apagué los monitores. No quería verla más. Pero al voltear hacia el vidrio que separaba la sala de vigilancia del pasillo, la vi de nuevo. Reflejada detrás de mí. Sin moverme, con la garganta cerrada por el miedo, supe que ya no había un afuera seguro. El edificio la contenía. O peor, ella era el edificio. Esa noche no acabó. Las luces comenzaron a apagarse una a una, hasta que solo quedó una tenue luz roja de emergencia. Intenté contactar a alguien, pero la radio estaba muerta, y el teléfono marcaba una y otra vez una interferencia grotesca, como si alguien respirara al otro lado. A las 4:06 de la madrugada, volví a escucharla, pero esta vez no era un susurro. Era una voz dentro de mi cabeza. No era una frase, no era un idioma que pudiera comprender, pero me obligaba a caminar, a subir pisos sin quererlo, sin control. Mi cuerpo avanzaba solo. Al llegar al piso 13, la puerta se abrió sola. Dentro, no había oficinas. Solo oscuridad. Una oscuridad que me invitaba a entrar. No recuerdo en qué momento empecé a correr. Tal vez fue cuando la figura apareció en la pantalla de la cámara del sótano, o quizás cuando escuché el golpe en la puerta del cuarto de vigilancia. Lo cierto es que mis piernas actuaron solas, como si mi cuerpo supiera que quedarse quieto significaba rendirse. Corrí escaleras abajo, ignorando el ascensor. Cada peldaño resonaba como un disparo en medio de un silencio irreal. Sentía que la oscuridad me perseguía, estirando dedos invisibles para alcanzarme. Bajé hasta el nivel -2, una zona del edificio que ni siquiera figuraba en los planos modernos. Era como si el lugar tuviera memoria propia y secretos antiguos. El pasillo estaba cubierto de polvo. Las lámparas del techo parpadeaban, algunas ya fundidas, otras apenas titilando. Había humedad en las paredes y un olor a tierra mojada, como si el sótano se hubiese mezclado con la entraña de algo vivo.
A cada paso que daba, las luces detrás de mí se apagaban, como si el edificio mismo me empujara hacia adelante, negándome la opción de volver. Al final del pasillo había una puerta de hierro oxidada, con un símbolo extraño tallado en la superficie. No era ningún idioma que reconociera, pero algo en él me erizó la piel. Toqué la manija, helada como un bloque de hielo, y la empujé con fuerza. La bisagra chilló, y un nuevo corredor apareció ante mí. Esta vez sin luces. Solo oscuridad total. Encendí la linterna del cinturón, aunque su luz apenas alcanzaba un par de metros. El corredor parecía hecho de piedra antigua, con paredes rugosas que parecían respirar. Avancé con cautela, los ojos bien abiertos, los sentidos alerta. De pronto, escuché una voz. «Andrés, ¿sigues ahí?» Era la voz de Javier, mi compañero. Pero él desapareció hace semanas. O meses. ¿Cuánto tiempo había pasado realmente? Sentí un frío punzante al oírlo, como si la voz viniera de otro lugar, o de alguien que imitaba su tono perfectamente. «¿Dónde estás?», grité, aunque mi voz sonaba hueca, ahogada. «Silencio». Avancé unos pasos más y la linterna parpadeó. Luego, otra voz. «Ya casi llegas». Esta vez era distinta. Femenina. Suave. Cálida. Y sin embargo, absolutamente equivocada. No debería estar ahí. Vi una puerta entreabierta. Dentro, una sala circular, con paredes de piedra cubiertas de inscripciones que parecían moverse, como si estuvieran escritas en tiempo real por una mano invisible. En el centro, una silla. Vacía. La habitación olía a ceniza y metal. En el suelo, marcas de pasos arrastrados. Algo había sido llevado, o alguien. Me acerqué a la silla, hipnotizado, cuando de pronto las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, como si el cuarto respirara. Detrás de mí, la figura volvió a aparecer. No caminaba. No flotaba. Simplemente estaba. Su presencia llenaba el espacio como una presión en el pecho. Los ojos brillaban con esa luz imposible, esa mirada que no se limita a observar, penetra. «Ya lo entendiste, ¿verdad?», dijo la voz, sin boca, sin sonido, solo apareciendo dentro de mi mente. No pude responder. Mi cuerpo temblaba. Las palabras se negaban a salir. Entonces, las paredes se detuvieron. Un susurro llenó la sala. «Siéntate». Y sin saber cómo, me encontré sentado. Las luces se apagaron. Y el silencio fue total. La madrugada avanzaba implacable mientras mis pasos resonaban en el pasillo desierto. Tras haber enfrentado la figura difusa en el piso 12, supe que no bastaría con huir. Debía encontrar un modo de cerrar ese portal de sombras que, con cada turno, me reclamaba como su guardián. El corazón me latía aún con violencia, pero una determinación helada apretaba mis puños. Esa noche pondría punto final a la presencia. Regresé al puesto de vigilancia, donde la linterna aún parpadeaba, temblorosa. Las cámaras mostraban estática intercalada con destellos de aquella silueta fantasmal. Sujeté con fuerza el teléfono interno y marqué al conserje de madrugada, don Francisco, suplicándole que viniera conmigo al piso 12. No hubo respuesta. El monopolio de las sombras se extendía. El edificio entero estaba aislado, como si hubiera sido arrastrado a un hueco sin salida. Decidí subir a pie por la escalera de servicio. Cada escalón crujía bajo mi peso, una sinfonía lúgubre que resonaba en el hueco de la torre. Al llegar a la puerta del sótano de Calderas, recordé la nota de don Raúl de hacía días. «Revisa las tuberías. Algo falla». Tal vez aquel cuarto escondía la clave. Empujé la pesada puerta metálica y me adentré en la penumbra. El aire era denso, cálido por el vapor y rancio por el abandono. Paredes cubiertas de tuberías se retorcían como venas de un organismo moribundo. Avancé hacia el fondo, donde un gran tanque oxidado emitía un goteo monótono. Al iluminarlo con la linterna, descubrí una inscripción grabada:
Aquí yace lo que no debe volver. Un terror glacial recorrió mi espalda. Precisamente desde allí, la voz había resonado: has cruzado el umbral. En un retrovisor oxidado, vi su reflejo, la silueta de mirada vacía, inclinada, susurro suspendido en el aire. Apagué la linterna de inmediato. La oscuridad me abrazó, fría y palpable. Un murmullo creció hasta convertirse en un coro de voces lejanas, llorosas. Casi podía distinguir sus palabras. Clamaban por ser liberadas. Comprendí entonces que el edificio era un conducto. Cada tarde, al apagar luces y cerrarse puertas, el vacío reclamaba almas que habían trabajado entre sus muros. Debía negarme a ser poseído. Retrocedí hacia la escalera, y al primer peldaño, pronuncié en voz alta un juramento. No te tendrás mi miedo. No me encontrarás rendido. El crujido de las voces se convirtió en un bufido de rabia. Soplaba un viento interno, haciendo ondear mi chaqueta como banderas en tempestad. Subí corriendo, escalón a escalón, hasta que salí al rellano del piso 12, donde la figura se materializó frente a mí, envuelta en una neblina aceitosa. Sus ojos rojos brillaron con furia, y sus dedos alargados señalaron hacia la puerta de servicio. Con un grito de desafío, empujé la puerta contigua. Era el cuarto de servicio, pequeño y sin ventanas. Me atrincheré tras un armario metálico, jadeando. El silencio fue absoluto por un instante, tan denso que casi dolía. Entonces, un lamento, mezclado con un crujido de maleza seca, invadió la sala. El armario vibró. Con un gesto desesperado, cerré los ojos y me concentré en el suave zumbido de mi reloj de pulsera, el único sonido con el que quería conectar. Cuando lo abrí de nuevo, la silueta se ha desvanecido. Un segundo de alivio, luego la linterna encendida, luces normales, pasillo vacío. Salí al rellano y, con pasos firmes, corrí hacia el ascensor. Presioné el botón de planta baja con la última fuerza que me quedaba. Las puertas se abrieron guiadas por un chirrido eléctrico. Descendí sin detenerme hasta la entrada principal. La ciudad empezaba a despuntar, un tenue resplandor naranja cruzaba los ventanales. Al pisar el vestíbulo, el rugido nocturno dio paso al silencio matutino, el eco de mis pasos y nada más. El edificio parecía otro, limpio, silencioso, sin rastro de las aberraciones nocturnas. Vi mis manos temblorosas, la promesa aún vibraba en mi interior. Crucé la puerta giratoria y sentí el aire fresco en la cara. Nunca más volvería a entrar de noche.